Sex and Grace. ¿Alguna vez pensaste cómo es vivir obsesionados con pensamientos o comportamientos sexuales? ¿Existe la adicción al sexo? ¿Cómo afecta este comportamiento el día a día en tu vida cotidiana, en tu salud, en tu trabajo, en tus relaciones? Si quieres saber de qué se trata, te invito a ver este capítulo de Sex and Grace, Ninfomaníacos. Mira, la ninfomanía, en realidad, desde el punto de vista psicopatológico, se denomina hipersexualidad o problemas o trastornos en el control de impulsos. El término ninfomanía ha quedado, ¿no?, como una acepción popular que todavía se sigue usando. Desde el punto de vista psicológico, no lo usamos, primero porque hay otros términos que definen este malestar subjetivo. Y además porque pone a la mujer, ¿no?, en un lugar de descalificación por tener un deseo sexual alto. Recordábamos hace un momento fuera de cámara que hace tiempo atrás se hablaba de ninfomanía, se hablaba de fiebre uterina, para nombrar a aquellas mujeres con un deseo sexual quizá más alto o que expresaban o visibilizaban su deseo sexual sin reprimirlo. Hoy el término ninfomanía se refiere a una compulsión sexual, es decir, a un impulso que lleva a la persona a tener un contacto urgente de tipo sexual. Entonces la persona siente deseo, pero al mismo tiempo ese deseo está mezclado con el impulso. El impulso es lo que le provoca esa necesidad imperiosa de buscar un contacto erótico rápido. Sexo express. Hoy las redes sociales o la tecnología permite un rápido acceso, ¿no?, a páginas o a estas personas que están como predispuestas a tener un contacto sexual. Además hay geolocalizadores que te dicen en tal lugar cercano usted puede dirigirse porque ahí usted va a pagar por sexo o va a tener algún tipo de contacto sexual. Pero la persona sufre, la persona que tiene una falta de control de este impulso sexual sufre porque no lo puede contener, sufre porque le agarra en un momento, ¿no?, y tiene que salir a buscar sexo, no lo puede frenar. Bueno, no sé si podría ponerle una fecha de cuándo comenzó. Puedo decir que yo lo pude darme cuenta hace poco más de 2 años. Pude entender a qué se debía mi comportamiento sexual. Entonces pude ver que las prácticas que yo estaba llevando, por ejemplo, que tenían que ver con el uso de la pornografía y las consecuencias que estaba teniendo en mí. Entonces dije, bueno, esto se está convirtiendo en un problema. También me ayudó haber visto una película que es Gracias por compartir. Pude identificarme con la adicción al sexo. Pude decir, bueno, me está pasando algo que no está bueno, no me hace sentir bien, me hace sentir, a raíz de esto tengo muchas emociones negativas. Entonces, bueno, empecé a buscar en internet lo que era la adicción al sexo, encontré esta confraternidad, pero no me animé en ese momento a ir. Pasaron unos meses y también pasó que una persona muy allegada confesó públicamente su adicción al sexo también. Entonces dije, wow, me está pasando también eso a mí. Entonces dije, bueno, tengo que buscar ayuda. Entonces, bueno, ahí empecé a venir a las reuniones. En realidad no sé cuándo comenzó, yo sé cuándo la descubrí. O sea, la descubrí
después de los 40 años, después de mi segundo divorcio, que me acerqué a la comunidad y no la descubrí el primer día, o sea, me costó un tiempo hasta que llegué a entender esta enfermedad que es compleja, ¿no? que es algo profundo, que es una enfermedad que aquí decimos que es traicionera y poderosa y traicionera. Yo durante mi vida siempre pensé que tenía una vida normal, que estaba casado, que trabajaba y que sin embargo me tomaba unos espacios como recompensa por trabajar tanto, por ser un buen padre de familia, esposo y demás. Yo tenía ratos donde tenía amantes, donde contrataba prostitución. Sí, se considera una patología, se considera un trastorno, porque no estamos hablando de un deseo sexual, de una persona que tiene solo un aumento del deseo sexual, como lo podemos tener todos, ¿no? Y además el deseo sexual es fluctuante. Podemos tener etapas con alto deseo sexual, otras etapas con un deseo sexual moderado, otras más bajo. Está muy atravesado por el estrés, por la situación que estamos viviendo, por nuestro estado de ánimo. Por lo tanto, el deseo es fluctuante. Lo que sucede en la compulsión sexual es que la persona siempre tiene un deseo sexual alto, pero además un impulso por concretar ese contacto erótico. Y como le ocurre, ¿no?, varias veces al día, y una vez que se satisface ese impulso, el impulso al tiempo vuelve a aparecer, porque hay personas que necesitan tener contactos con otros sexuales varias veces en el día o hasta masturbarse. Hay casos clínicos de personas que se tienen que masturbar más de 20, 30 veces al día. Hay también casos que han intervenido, ¿no?, medios judiciales por personas que han pedido, ¿no?, tener algún tipo de licencia o algún tipo de amparo judicial porque en el medio de trabajo no consideraban que era una patología y esa persona necesitaba un espacio de intimidad para descargar el impulso y no se lo daban. Entonces, bueno, ahí se iniciaron una serie de demandas judiciales. Por eso es una fuerza que lleva al sujeto a necesitar algún tipo de descarga sexual. El término enfermedad, si buscamos en el diccionario lugares médicos, psicológicos todavía o psiquiátricos, esto todavía no está tan siquiera definido como una enfermedad. La definen con otros nombres, hipersexualidad. Todavía, entre comillas, no calificamos como una distorsión mental. Así es que quería llegar primero a ese entendimiento. Después, me recuerdo muy de los 5 años que esta tía mía se había recién casado y fuimos a una casa de playa, ellos iban de luna de miel y yo sentía, estamos hablando de 5 años de edad, la palabra no es sexo realmente, la palabra es un morbo. Y yo estaba constantemente, desde que íbamos en el camino a esa playa, pensando que ellos iban a tener sexo. Y me subí al segundo piso de esta casa a ver si encontraba un huequito o escucharlo teniendo sexo. Es algo más profundo porque estamos hablando de un niño de 5 años. Y es ese sentimiento de un morbo amarrado con sexualidad. Si es que realmente lo que nosotros definimos en nuestra enfermedad es el escondernos, el pensar cómo hacerlo, escondernos, hacerlo y después sentirnos culpables. Ese realmente es el ciclo nuestro. Entonces, el ciclo se vuelve a repetir. Al sentirnos culpables, se vuelve a reforzar. Entonces volvemos a tratar de hacer lo mismo y hacer lo mismo. Esa es mi experiencia desde los 5 años de edad. Las consecuencias son, por ejemplo, no sé, pasarme madrugadas viendo pornografía y yéndome a dormir de cansada. Pasé 40 años actuando. Y actuando quiere decir, en mi caso, pasar sentado en la banca de un parque, esperando a que alguien apareciera por horas y horas y horas.
En baños públicos, en ese tiempo no había tanto internet. Para mí, tener una recaída en esta enfermedad o cuando estaba en actuación de esta enfermedad tenía que ver con la masturbación compulsiva, de que no podía parar, de varios días seguidos, de aislarme. Es el vacío interno, realmente, lo que tantos de nosotros llevamos. Es un vacío que lo tratamos de llenar a través del sexo, la intimidad con otros seres humanos, con pornografía. Después quiero explicar un poco. Pornografía, de alguna manera, que nos hace escapar de esa realidad, de ese dolor que llevamos por dentro. No lo puede frenar porque la conducta compulsiva se instala, ¿no?, en cuadros de ansiedad. Hay una ansiedad de base. La ansiedad es el motor, ¿no? Es el fuego que enciende ese impulso y que arrastra a la persona a la concreción de un acto. Es buscar una acción imperiosa. Y también tiene que ver con, por ejemplo, buscar relaciones con hombres en la cual no había una conexión ni espiritual ni emocional, solamente la conexión era física y se terminaba. No daño físico, pero sí daño emocional o esta cuestión como de la vergüenza, ¿no? De, no sé, estar usando una computadora que no era mía, por ejemplo, y estaba como el miedo de que me descubrieran, o no sé, o estar en la casa de otra persona y usar la computadora y esto de que se den cuenta, de que me vean y toda esa adrenalina que por un lado me generaba como, bueno, lo voy a seguir haciendo, como, ¿no?, como esa adrenalina que genera, y por otro lado como, bueno, no, y el miedo y toda esa cuestión de la vergüenza. Si tu vida se ha vuelto ingobernable, y refiriéndome a conducta, esto realmente, el gama de conducta es tan amplio como nuestra mente. Hay gente que pasan 5 días encerrado con una computadora, viendo porno. No tiene que ver realmente con relación sexual con otra persona necesariamente. Gente que se masturban hasta que se hacen daño en sus miembros. Nos desprendemos totalmente, nos aislamos, vivimos una vida solo, como comprendimos algo. Es una vida muy solitaria. Si miramos otro grupo de adicciones, por ejemplo, el alcoholismo, drogas, generalmente, ¿no?, se apoyan o están en grupos. Nosotros no. Nosotros vivimos en un mundo interno totalmente. No sé si hubo un límite por ahí, esto del miedo de no poder relacionarme con las personas, o el miedo a no poder tener una pareja, o no sé, de no poder concretar mis proyectos. Creo que el límite fue cuando sí, me vi envuelta en una situación o en un tipo de sexualidad que no me estaba haciendo bien y que me generaba tanta angustia y tanta tristeza. Yo podía pasar en un cine porno, ¿no?, tener una eyaculación o lo que sea, y sin embargo quedarme 12 horas más todavía en ese mundo. Porque dentro de esa burbuja nadie entra, nadie tiene lugar. El mundo desaparece. Ya no se vuelve el punto que yo deseo tener sexo o tener algún tipo de encuentro sexual. Es que tengo que hacerlo. Ahí viene la diferencia, ahí viene esta rama tan enorme. Y el tengo no lo puedo parar. Sí, tiene tratamiento, en algunos casos se requiere medicación, cuando el impulso y cuando la persona se pone en riesgo porque o frecuenta lugares, ¿no?, donde existe mucha inseguridad, o por ejemplo por
por los gastos desmedidos que tiene una persona, o porque esa persona, ¿no?, compromete su trabajo o su familia, sus amigos, por responder a este tipo de impulso. El tratamiento farmacológico ayuda justamente a bajar el impulso y se dan estabilizadores del estado de ánimo. Y además se acompaña con un tratamiento psicoterapéutico. Los grupos de ayuda son muy importantes. Los grupos de personas con impulsos sexuales o con compulsiones sexuales son importantes porque ahí se comparten experiencias, se ven las distintas manifestaciones, ¿no?, que tiene el cuadro y además, bueno, se buscan maneras para superar ese impulso sexual. Salir del aislamiento, ¿no? Porque tiendo muchas veces, a mí personalmente me pasa que me aíslo. Entonces, donde me aíslo y, por ejemplo, no sé, no salgo o pongo excusas para no hacer determinados compromisos, es cuando tengo que observarme y analizarme y, bueno, ¿qué puedo hacer para salir de esta burbuja, ¿no? Una cosa es decir, tengo deseos, me siento sexual, estoy bien. Lo mío era que estabas agotado, estabas cansado y tenías que hacerlo. Ahí viene la obsesión mental de nuestra enfermedad y es constante, no para. Ese universo que vivimos, nosotros llamamos mucho el universo paralelo porque es tan agotante porque mantenemos dos vidas a la misma vez. La vida, entre comillas, real y la vida en la enfermedad. Y tratar de llevar esos dos universos juntos es agotador. Mira, hoy estuve pensando el tema justamente a raíz de esta entrevista y pensaba que los estímulos visuales son necesarios para la vida sexual y que estos estímulos visuales han existido desde siempre. Veamos las ánforas griegas, por ejemplo, pintadas con sexo explícito, tanto heterosexuales como homosexuales, las estampas, ¿no?, del año 1800, los dibujos y estampas coloreadas que se basan en imágenes sexuales de contactos también eróticos explícitos. Después, cuando empieza la imagen, el cine, y empieza ya un sexo más triple X, bueno, el impulso, ¿no?, el estímulo visual, ¿sí?, es necesario. Lo que pasa es qué hacemos con este estímulo una vez que aparece. Cuando ese estímulo, ¿no?, lo necesitamos imperiosamente y estamos ensimismados buscando un contacto pornográfico, un contacto visual pornográfico, entonces ahí seguramente nos aísla y nos impide otro tipo de contactos seguramente mucho más ricos y placenteros desde el punto de vista sexual. No, yo no estoy abstiniéndome de nada, yo sigo una sexualidad sana y el programa de nosotros no es sobre abstinencia, el programa de nosotros, como dije antes, es el comenzar a sanar dentro de nosotros mismos, el ver positivo, el llevar una vida buena, una vida en el presente. Eso es a lo que nos referimos, eso es el milagro del programa. No es realmente dejar mi conducta sexual, estamos atacando con el antibiótico el virus. La recuperación no sucede porque nos dicen que vengamos o porque la esposa nos trajo o el marido nos trajo. Tal vez podemos entrar un tiempo, pero realmente continuamos por nosotros mismos. Y el mirar al pasado, como lo veo yo hoy, es si miramos mucho al pasado nos congelamos. Si no, es vivir una vida mejor y hacer mejor que uno puede. Porque una cosa es el sexo y otra cosa es la sexualidad. El sexo es una descarga de tensión sexual, donde se juega más lo genital o se juega más una cuestión de deseo y de descarga del deseo. En cambio, la sexualidad nos compromete como sujetos, nos compromete desde un punto de vista de construcción de nuestra personalidad, de nuestra identidad. La sexualidad comprende los deseos, comprende las necesidades, comprende los proyectos amorosos, comprende las decisiones que tomamos respecto a nuestra vida erótica. En cambio, lo sexual es mucho más directo. Done drank all night, acted all alright, had no need to fight.
tonight, tonight. Hoy vimos lo que puede causar la adicción al sexo, que puede afectar tu vida como cualquier otra adicción. No te pierdas el próximo capítulo de Sex and Grace. 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 Sex and Grace.